Señores, la concepción cristiana nos dice que la vida es solo un trance. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Con mi abuela viva y yo con 17, 16, 15 años no podía hacer mucho más que no hablar del tema, escuchar las anécdotas que tenía mi abuela para contarnos, o mi familia, mis tíos y mis tías. Y todo terminaba en la idea de eran médicos que se interesaban, que se comprometían, eran muy buenos tipos, se amaban, los amaban a ustedes, los querían. Ese era el relato familiar. Pero yo sabía que había mucho más que eso. Que no podía buscarlo ahí, no lo iba a encontrar ahí porque tampoco ahí había respuestas a mucho más que eso. Sí, los militares fueron los responsables, los militares se la llevaron. Vos no te acordás porque eras muy chico, me decían. Y yo sí me acordaba, no conscientemente, pero yo empecé con ataques de pánico a los 7 años, a los 8 años. Y no entendía qué me estaba pasando, pero yo me moría. Si me preguntabas en ese momento qué te pasa, me estoy muriendo. Y era la sensación de ahogo en el cuerpo, de silenciar todo esto, ¿no? Del silencio que produce en el cuerpo la memoria que duele, que duele porque se aloja en el cuerpo la memoria. Mi abuela en sus últimos tiempos tenía mucho miedo de que mi hermano y yo saliéramos a militar políticamente igual que hicieron nuestros viejos, ¿no? Decía, no quiero que la historia se repita. Me hizo prometerle que no iba a involucrarme en nada que tuviese que ver con lo político. Por supuesto que se lo prometí, por supuesto que no pude cumplirlo porque muy poquito tiempo después de que ella nos dejara, salía a involucrarme con esto que es más colectivo y que no tiene que ver tanto con lo personal, y a darme cuenta que había historias parecidas a las mías, y a darme cuenta que había personas que habían vivido el momento desde otro lugar y que me podían contar sobre mi vieja, sobre la Mecha o sobre el Carlos, mi viejo, otras cosas, ¿no? Qué pensaban, en qué creían, qué mundo imaginaban, qué mundo buscaban con su militancia, qué militaban, en dónde militaban, por qué militaban ahí y no en otro lugar. Y entonces me tocaba ir a un consultorio porque tenía anginas y me decía, yo tuve a tu viejo de profesor en la universidad, o cosas así, o te tuve en brazos en una movilización, por ejemplo, ¿no? En el Mendozazo te tuve en brazos. Y yo me fui encontrando con esos testimonios, que eran otros, y yo conocí a mis viejos desde otro lugar. Con esos testimonios encontré también, de a poquito, algo que me estaba faltando, que era el por qué, qué hacían, qué querían, qué buscaban. Ese momento empieza, diríamos, con la muerte de mi abuela, esa búsqueda, esa nueva búsqueda, y continúa durante mi etapa de formación como alumno en la universidad, en donde me fui cruzando con los hijos y me descubrí un día con una bandera de hijos en la mano, en una movilización del 24 de marzo, cuando el 24 de marzo para mí siempre había sido un día muy triste. Y me descubrí frente a un montón de pibes y pibas que estaban bailando una murga, y decía, ¿qué es esto? ¿No? Yo no podía salir de mi casa un 24 de marzo y ahí me encontraba gritando, cantando, saltando y celebrando que estábamos ahí, que no nos habían vencido, que estábamos vivos y que en todo caso ganar para nosotros, ganar en un sentido más altruista, ¿no? Es mostrarle a los perpetradores, a los torturadores y a los genocidas que los hijos de aquellos y de aquellas que ya no están, estábamos ahí caminando las calles con las pancartas, ¿no? Como la memoria es presente, como la memoria no es pasado, no es recuerdo,
es presente, es como hoy nosotros nos hacemos cargo de todo esto. En este 24 de marzo hay mucho en juego, porque han proliferado voces y relatos y discursos que no solo ponen en cuestión la idea misma de los 30.000 desaparecidos o la causa misma de la memoria, la verdad y la justicia, sino que van más allá todavía y reivindican actos genocidas y pretenden convencer a las nuevas generaciones de que todo esto no ha servido para nada y que todo esto es un relato y un verso y que detrás de todo esto hay una gran mentira y que la verdad está a la vuelta del 76, ¿no? Si entonces la apuesta por la memoria, la apuesta por la verdad y la justicia es tan fuerte como siempre, pero con las particularidades de este momento, ¿no? De poder transmitir, de poder tomar contacto con las inquietudes, con los enojos, con los desencantos de los pibes y las pibas de hoy, para que en todo caso la salida a ese malestar que seguramente sienten sea una salida con más democracia y no con menos democracia como les están prometiendo. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben. Los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes. Tenían las listas.